Bueno, mis amados, vamos a nuestro tiempo de Parashá de la semana. ¿Quiénes recibieron esta gráfica? Todos. La envié por Israel Casa Integral, la envié por, especialmente a ti, te la envié, hermana Sandra, por favor. Está en Telegram, está en WhatsApp, está en todas las formas habidas de Israel Casa Integral posibles, para que todos los hermanos en internacional posibles, si lo buscan en Telegram, ahí la tienen. He estado pensando cómo manejar un poco el tema de la enseñanza en lo parashá, en cada parashá. Quiero ser muy pedagógico en la enseñanza. ¿Qué significa muy pedagógico? A ver, ¿quién me dice que es pedagógico? Porque yo estoy diciendo quiero ser muy pedagógico y los pedagógico y eso como sí. ¿Perdón? Bueno, sistemático y pedagógico podría ser parecido. Pedagogía significa tener un modelo, un manual, una forma especial de enseñanza. Quiero decir que en la pedagogía usted la pueda recibir, que en la pedagogía usted asimile lo que estamos enseñando. Y yo soy muy respetuoso de recibir las recomendaciones y de recibir las críticas constructivas. Dime. Telegram. Va. Bueno, ya la pastora se lo envía. Yo lo envié esta mañana. Revisen, 3 de la mañana, ahí está. Si están buscando después de las 10, no, 3 de la mañana. Pedagogía significa esto, amados. Me han pedido, y lo voy a respetar, y gracias por decírmelo, que con las gematrías, con los valores numéricos, las letras, muchos no dan. No dan. Que definitivamente les cuesta mucho entender el alefato hebreo, que definitivamente les cuesta entender los números, que definitivamente sumar 50 más 8, eso es muy difícil. Het, sumar ¿qué? Het y Num, Noach, que es muy difícil. Ok, entonces en ese sentido vamos a hacer algo. Me cuesta, les voy a ser sincero. Si ustedes notaron, la semana anterior arrancamos Bereshit. Y si ustedes notaron, la semana anterior no mencioné ni una sola fórmula numérica. ¿O sí? ¿Ah, sí mencioné alguna? Pero bueno, no la tenía. Pero no teníamos la gráfica, no teníamos el pizarrón. Ustedes empezaron a hacer la tarea. Ah, ¿verdad que tienen tarea? Me las trajeron, ¿verdad? Pues que escribieran las letras en el alefato hebreo y le hicieran las sumas. Yo dije, no lo voy a hacer aquí en pantalla, lo van a hacer ustedes en casa. Bueno, muy bien. Me cuesta, hermanos, porque ¿saben qué ocurre? Que con los números y las letras en el hebreo tenemos una gran riqueza, hermanos. Hay una gran riqueza. Y cuando no podemos entender los números y las letras, pues yo puedo darles una muy bonita enseñanza de Noah, pero creo que en los números, especialmente y en las letras, repito, hay una gran riqueza. Entonces, tratando de hacer un poquito pedagógica la enseñanza, hice esta plana que ustedes ven en pantalla. Voy a tratar de seguir ese orden de la pantalla, lo que ustedes están viendo en pantalla. Voy a tratar de explicar lo que vimos en pantalla, aunque todo lo que está en pantalla, eso lo hemos estudiado aquí. Eso que está en pantalla es lo que hemos estudiado aquí en los últimos años. Es decir, traté de hacer un resumen a lo que ya vimos. Eso que está en pantalla, observen, todo lo que está en pantalla es justamente lo que está en su sefer. ¿Todos tienen su sefer? Lo que tienen su sefer, sus anotaciones. Sí, claro, obviamente está la literatura en su sefer, en su libro. No, atención. El seder que ustedes tienen es la enseñanza completa de cada parashot. ¿Qué ocurre? Se hace necesario que aquí en la reunión usted tome nota. En su mismo seder, ahí tiene espacio suficiente, escriban. Miren, les doy mi ejemplo. Yo tengo mi seder y en cada página del seder, miren, ¿qué hago? Escribir. Ya tengo momentos en que ya repito, no sé dónde escribir algo más, complementar un número más, una letra más. Y así vamos aprendiendo cada año, estamos pedagógicamente aprendiendo un poco más. Eso es lo que estoy tratando de hacer. ¿Vamos bien? Parashá número 2. Nombre, título, Noah.
definitivamente hablar de Noa es algo como nunca uno se alcanza a imaginar, extraordinariamente importante. De Noa podemos entender varias cosas: un hombre maravilloso, un hombre extraordinario, un hombre con una gran labor. Pero Camilo, el pastor Camilo, me dio una pista esta semana aquí en el día de Rosh Hodesh. Nos enseñó una escena de Noa que me impresionó y probablemente pocas veces pensamos. Voy a tratar de recordar un poquito la historia. En este Rosh Hodesh, el pastor Camilo nos dijo que si alguna vez nos habíamos preguntado cómo fue la construcción del arca. ¿Cómo fue la construcción del arca? Fueron muchos años seguramente que Noa y sus hijos hicieron el proceso de la construcción. Pero lo más interesante es preguntarnos, una construcción de una embarcación con unas medidas determinadas que todos conocemos y ya hablamos en otro año sobre ese tema: 30 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Es 300, perdón, gracias, 350 y 30, 380 en total codos, tanto ancho como largo, ancho y alto. Allá está la gráfica para que más o menos se organicen. 300 codos de largo, 30 codos de alto y 50 codos de ancho. Si usted toma esas tres letras, Shin, Lamed y Nun, sumadas entre sí nos dan 380. Y sumada entre sí 380 nos da la palabra Lashon, que significa lenguajes o significa idioma. ¿Por qué? Porque hasta aquí Noah y sus hijos, que son librados de la situación del diluvio, del Malbut, de Mabul, entonces hablan un mismo idioma. Pero posteriormente en esta historia vemos que se ocurre un momento en el que las naciones se reúnen entre sí para construir la famosa Torre de Babel. ¿Y qué ocurrió en la Torre de Babel? Entonces se empezaron a hablar idiomas, lenguas, diferentes idiomas como lo tenemos hasta nuestros días. Noah, dice la palabra, vayamos al texto por favor, da comienzo en el libro de Bereshit, Bereshit, en el capítulo 6. Vamos a ir un momento al capítulo 6 de Bereshit. La parashá realmente da comienzo en el verso 9, pero vamos a hacer una breve lectura desde el verso 6, desde el capítulo 6, en el verso 1, porque no lo podemos pasar por alto. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Adonai que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y Adonai dijo Adonai: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Avancemos al verso 8, que es el punto que ya todos conocemos y quiero llegar. Pero en medio del verso 7, y dijo Adonai: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8, pero Noah halló gracia ante los ojos de Adonai. Ese es un punto de reflexión que tal vez es lo que más recordamos de la parashá. Adonai halló gracia, dice la palabra, delante de los ojos de Adonai, halló gracia en Noah. Pregunta: ¿en qué momento nosotros somos merecedores o recibidores de esa gracia? Esta mañana en la reunión de varones entendimos que pertenecimos a un mundo de oscuridad, ¿recuerdan? Pertenecimos a un mundo de nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja manera de pensar, y en ese mundo vivimos contaminación en tantas áreas desde el punto de vista cultural, y familiar y religioso, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Cada quien sabe de esa cultura, de esa historia.
Pero cuando Adonai nos escoge, aún desde el vientre de nuestra madre, y nos llama a su propósito, nos escoge y nos ha permitido estar hoy en reunión en esta casa y en internacional para toda la casa de Israel, en ese momento nosotros somos recibidores de la gracia de Hashem. Recuerden que hablamos del favor inmerecido de Adonai. Pero la gracia de Hashem tiene que ser un medio de ser luz. Nosotros dijimos y lo hemos mencionado siempre, somos ¿qué? Luz en medio de la oscuridad. ¿Por qué Noah recibe el privilegio de parte de Adonai de hallar gracia ante los ojos del Padre? Número uno, por favor escríbalo en sus notas, porque sin entender lo que Adonai le está indicando que haga, construir una embarcación de ese tamaño, de esa condición, en un lugar donde nunca ha habido lluvia, pues es algo que definitivamente el ser humano en su mente natural no puede entender. ¿Me explico? Solamente Noah recibe una orden de parte de Adonai y le da cumplimiento a esa orden. Mencionábamos en nuestra reunión de varones cuántas veces Adonai nos ha dicho que hagamos algo que nosotros literalmente decimos, yo no puedo hacer eso porque definitivamente eso es imposible de hacer. Pero para Adonai no hay nada imposible. Si Adonai nos establece en algo, es porque Él específicamente tiene el propósito que se va a cumplir. Por eso hablamos de que en Noah, si hay algo que podemos ya de antemano resaltar en la vida de Noah, sin lugar a dudas, dígalo conmigo, es su emuná. Esa emuná a su vez es participativa a sus hijos. Podemos entender por la enseñanza de Noah que tanto sus hijos como su esposa, probablemente entre comillas, reconocieron esa emuná y participaron de ella. Probablemente sus nueras, al igual, pudieron comprender que algo grande estaba haciendo Noah, aunque tal vez no lograban entender propiamente de qué se trataba. Pero lo valioso del arca es entender, por favor dígalo conmigo, Yeshua nuestro Mashiach es el arca de la salvación. Es el arca de la salvación. Si usted observa en la pantalla, vamos a ver por allí en la parte izquierda de su pantalla, van a encontrar la palabra Mabul, que significa diluvio. Muy bien, diluvio. Esa palabra Mabul, entendiendo el diluvio, la vamos a considerar o se va a considerar literalmente como purificación. Es decir, cuando nosotros vamos al río, cuando pasamos por la Tevilá, cuando pasamos en la Midbet, básicamente lo que hacemos al sumergirnos en esas aguas es entrar al proceso de purificación. Y aquí está ocurriendo un fenómeno. Dice la palabra, estas son las generaciones de Noah y las menciona, 10 generaciones, y en medio de todo esto nos dice el texto que todas las generaciones o los pueblos del momento eran de continuo pensamiento de maldad. Entonces ahora Adonai prepara una embarcación que debe haber tardado muchísimo tiempo en construirse, en el conseguir los materiales necesarios, la calidad de las maderas, entre tantas formas de construir, es que no podemos imaginar. Esta casa, Todo Israel Casa Integral Cherryville, fuimos hace 2 años, si no estoy mal, ¿recuerdan? Creo que 2 años, fuimos hasta Kentucky y visitamos la réplica del arca. Y esta mañana me estaba haciendo una pregunta frente a eso. Tuvimos la oportunidad de ir a Kentucky, estuvimos en el arca, caminamos el arca, vimos el museo, vimos todo el proceso, pero después me pregunté, pero qué raro, esa arca nunca se movió del lugar, ¿no? Es decir, hasta el día de hoy no se ha movido. Es decir, los ingenieros del siglo XXI construyeron una arca hermosa, con un tipo de madera espectacular. Ustedes vieron la construcción, el diseño, las formas como hacen, ¿cómo se llama eso en construcción? Las vigas, las uniones, pero utilizaron unas herramientas, tornillos hipergigantes para conectar todo. Pregunto, ¿eso sería lo que utilizó Noah? Difícilmente creo que haya sido así. Entonces, preguntémonos por un momento, ¿cómo Noah pegó esa madera? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Con qué? ¿Cómo amarró esa madera? ¿Cómo la juntó? ¿Cómo la pegó? ¿Cómo la calafateó?
porque aparte de todo, el arca tiene una característica y es que está totalmente impermeabilizada. ¿Cómo la hizo que no penetre el agua? ¿Cómo? Si nosotros preguntamos un poco esos detalles, nos daremos cuenta que para el tiempo de Noa, ¿cómo pudo ocurrir algo tan grande? Si en el siglo XXI hicieron una réplica de Noa, y estoy seguro que si en Kentucky cae una inundación grande, esa arca no flota y queda sepultada. Pero la construyeron en el siglo XXI y en los United States. Vaya pensando. Es decir, que en todo lo que es América o en el mundo se construye una embarcación que nunca dio o nunca da lo que Noa construyó. ¿De acuerdo? Dice la palabra que en esa embarcación debían subir una familia, o subió una familia, Noa, su esposa, sus 3 hijos y a su vez sus 3 nueras. Una familia. Berechit 1:28 dice que bendijo a Adonai al varón y a la varona y establece la bendición para la familia. Dígalo conmigo, la familia es una bendición. Y Adonai sobre toda la humanidad creada y sobre toda la humanidad con mentalidad perversa, cuando toma la decisión de raerlos de la faz de la tierra, entonces Adonai, ¿qué hace? Establece una familia y a esa familia, que es su propósito, los bendice y por encima de toda condición, cualquiera que sea la condición que hubiese en ese momento para la tierra, Adonai bendice, salva y protege a una familia. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, dice la palabra que entraron todas las especies varón, varón no, digámoslo, las especies macho y hembra o masculino y femenino. No podían entrar 2 machos, pareja. ¿Me están entendiendo, verdad? No podían entrar 2 mujeres pareja. La palabra es clara y dice varón o macho y hembra. Y literalmente las especies entraron macho y hembra. ¿Qué animal no entró al arca? No, el delfín fue el último en entrar. Sí, pero hay algunos que no pueden estar en agua dulce, solo en agua salada. Mire, yo creo que Noa no subió a la embarcación, ¿saben qué? Las termitas. ¿Te imaginas el arca con termitas? ¿Lo habían pensado? Señor. ¿Quién decidió quién iba a subir? Adonai los escogió. Adonai escogió específicamente. Pero dijiste algo muy interesante. Estoy tratando de mirar la gráfica y ubicar un poquito ciertos temas. Necesito un 78. A ver dónde está. En Mabul, precisamente. Cuando miramos la palabra Mabul, ahí la coloqué. Tengo que ir a las letras y a los números un momento. Mabul se escribe Lamet, Bet, Bat Men, Bet, Bat y Lame. Gracias. Perfecto. ¿Cuánto suma? 78. Muy bien. ¿Qué es 78? Observen este número tan interesante. Tal vez sea el único número que pueda mencionar ahora. Tengo muchos números, pero ese me gustó. 78 es el número para la palabra Mabul, diluvio. 78, gracias por la inquietud de la hermana Dalia, es 26. ¿Qué es 26? Yod Hei Bat Hei es 26. Multiplique Yod Hei Bat Hei por 3. ¿Cuánto suma? ¿Perdón? ¿Me preguntan o me están contestando? Muy bien, es 78. Cuando tú tomas Mabul, que suma 78 en sus letras consonantes del alefato hebreo, y tomamos a Yod Hei Bat Hei, que suma 26 y lo multiplicamos por 3, ¿qué es el 3 aquí? ¿Qué es el 3? No, sí, bueno, una Gmail de fundamento. Pero ¿qué representará ese 3 aquí?
Sí, es estabilidad, pero ¿por qué hace alusión a tres? Esta mañana la pastora Pili me hizo una pregunta. Ella siempre cuando estoy estudiando mi tema, ella me dice, ¿y Yeshua? ¿Está Yeshua en la enseñanza? ¿Está Yeshua? Y digo, claro, está Yeshua en mi enseñanza. ¿Está Yeshua aquí? Sí, es 26. Es 26, es Adonai, Eloheno, Adonai Ejad. Aquí está Yeshua, 26 por 3 es 78. Pero ¿por qué en el arca vamos a multiplicar 26 por 3? Sí, se da 78. No, tú no. Fado, 6 meses más. ¿Por qué 78? ¿Por qué 26 por 3 que da 78 nos muestra Yeshua, que es 26? Muy bien, hermana Sandra, excelente, porque hay tres niveles en el arca. Entonces, Yeshua está en el primer nivel, Yeshua está en el segundo nivel y Yeshua está en el tercer nivel. Pero no hablemos del nivel en el sentido de los pisos, estamos hablando de que Yeshua, nuestro Padre eterno, está con nosotros, porque dígalo conmigo, esta es mi arca. ¿Me están captando? Yo soy el arca. Yo soy Mishkan, yo soy el templo, yo soy el arca. Y en mi arca, Yeshua está presente en mis tres niveles, hablándolo tipológicamente. ¿Me están captando? Por supuesto, ¿sí? Correcto. Entonces, es importante tener presente a la pregunta tuya, en el arca, ¿por qué habían esos tres niveles? ¿Por qué los animales? ¿Cómo llegaron? ¿Quién los escogió? Yeshua estaba dirigiendo, Yeshua controló las aguas, Yeshua controló la embarcación, Yeshua controló la construcción, Yeshua tomó a esta familia, Yeshua escogió a esta familia. Yeshua es todo el proceso de Noah. ¿Están conmigo? Entonces nos dice la lectura que Noah, para los que están mirando la primera parte de la página o de la ayuda al frente, Noah, dijo alguien ya por allí, Noah significaba o significa como descanso. Pero también Noah significa bondad, significa obediencia, significa incluso shalom, significa paz, descanso. ¿Cuánta gente puede mirarte a ti y decir, sabes, yo veo al hermano Javi y yo lo veo a él con una paz, lo veo tranquilo? Pues a todos los Javi los veo tranquilos, ellos no se preocupan. ¿Perdón? Es la naturaleza de los Javi, tranquilos, ellos no tienen... Sí, sí, tranquilos. Tres Javis aquí, todos tranquilos. Pero atención, la naturaleza de Noah, toda la gente a su alrededor, que de suyo su pensamiento era la maldad, toda la gente en Noah, ¿qué veían? La paz. La gente lo veía con bondad. La gente sabían que en Noah, ¿qué había? La presencia de Mashiach. Dígalo conmigo, cuando la presencia de Mashiach está en mi vida, la gente lo puede notar. Ustedes, la mayoría que trabajan en sus empresas, en sus lugares donde ustedes se conectan semanalmente y permanentemente con muchas personas afuera, la mayoría de la gente que les rodea muy seguramente en sus empresas, en sus trabajos, son personas que no conocen de la palabra. ¿Y quién eres tú en esa empresa o en ese entorno, en medio de donde tú trabajas, rodeado de muchas gentes como en el tiempo de Noah, como en los tiempos de Noah, vulgares, atrevidos, en todo el sentido de la palabra, y tú eres luz en medio de esa oscuridad? ¿Cómo la gente te ve? La gente te ve como un hombre digno, la gente te ve como una persona de shalom, la gente te ve como una persona que tiene la inspiración, la gracia, o la gente dirá, ay, miren ese, quien lo cree, muy santurrón, pero es igual a todos los demás. ¿Me están captando lo que les quiero significar? Cuando yo trabajé en una constructora, ustedes saben, cuando trabajé en aquella empresa de construcción, un día alguien me preguntó, ¿usted conoce a un pastor que trabaja aquí en la compañía de eléctricos? Hay un pastor. Le dije, no he tenido la oportunidad, me gustaría que me lo presentaran, me gustaría conocerlo. Y un día caminando por algún piso del edificio vi a un hombre molestando con otros, haciendo bromas un poco pesadas, haciendo comentarios algo un poco fuertes. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando me di cuenta que ese personaje era el pastor? Entonces me pregunté por un momento, ¿él es el pastor del fin de semana o es el pastor solamente
entre su día a diario. Me explico, ¿qué testimonio daba él en esa empresa con todos los electricistas? Era una cosa, ustedes saben, los que han trabajado en esas constructoras, que eso es lamentable. Cosas muy fuertes ocurren. Noah, ¿cómo se escribe Noah? Se escribe Nun 50 y Het 8, 58. Más esas dos letras, Nun y Het, si las invertimos, Het y Nun, ¿cómo queda? 58. Gen, gracia. Sumen 50 más 8 o 5 más 8. 13. ¿Qué es 13, hermano? Uy, Dios santo, Padre, ¿qué pasó? Se desapareció Javi. No lo vi salir, yo lo vi ahí hace un momento. Hermano Javi, ¿qué es 13? Y ya no está. Dije, Padre, se lo llevó en un segundo. Me impresionó. Porque a Javi se le presenta el número 13 por todas partes. Por eso lo miré literalmente allá. 13, 13, él a todo momento, pastor, mire el número 13, el número 13. Se me aparece el número 13 por todas partes. ¿Qué es 13? Ven, estoy tratando de hacer pedagogía, repito. Ya ustedes saben que 13 es Ahava. ¿Qué es Ahava? Amor. Javi es amor. Digo Ahava. Entonces, nos dice que Noah era un hombre sadik. ¿Qué es un hombre sadik? Un hombre sadik es un hombre justo, bueno, recto, correcto. Él es un hombre sadik. Pero la palabra sadik, más que justo, es la que nos indica que un hombre es justificado. Atención a eso porque es un juego de palabras muy importante. ¿Qué es un hombre justo? Un hombre justo es un hombre recto, un hombre honorable, un hombre obediente, un hombre cumplidor, un hombre honesto, es justo. Pero la palabra correcta aquí es más que justo, dígalo conmigo, es justificado. ¿Cuál es la diferencia entre justo y justificado? Que justo es un hombre bueno, pero justificado es aquel que por el mérito de Yeshua hemos sido justificados. Yo puedo ser un gran hombre, muy buen hombre, una gran persona, pero aunque parezca ser un hombre justo, verdaderamente cada uno de nosotros somos justificados por el precio de la sangre de Mashiach. Entonces, en Noah, la gracia de Noah es que él es el testimonio de lo que significa justificación, que en medio de una comunidad de perversión hay un hombre que en obediencia a Adonai cumple una visión, repito, en un lugar donde no hay aguas, en un lugar donde no hay lluvias. Alguien dijo hace un momento, y dijo el hermano Benny Jr., dijo, donde no hay nubes de agua. Sin embargo, construye una embarcación de la calidad de esa embarcación que tuvo la capacidad de flotar y permanecer durante tantos días en medio de las tormentas impresionantes. El agua no logró vencerla. Por favor, dígalo conmigo. Debo subir al arca. Debo subir al arca. ¿Cómo yo puedo hoy en el siglo XXI subir al arca? Dígalo conmigo. Número 1, oración. Número 2, adoración. Número 3, techuvá. Cuando nosotros diariamente conectamos con Hashem en nuestros tiempos de oración, chajarí y demás, por la mañana, temprano en la mañana, hacemos nuestras oraciones. Cuando tenemos el tiempo de adorar, usted va en su vehículo, usted que escucha en su vehículo. Adoración, 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 adoración. Ahora que estamos conectando con el hebreo, mantengan por favor, si su vehículo tiene CD o tiene, como se llame, la conexión que sea, y usted puede tener música en hebreo, escuche la música en hebreo, escuche la música en hebreo. Puede ser que no esté entendiendo mucho, pero estamos escuchando palabras que ya podemos captar. Cuando los hermanos adoradores aquí en casa empiezan a cantarnos algunos cánticos en hebreo, ya nosotros lo podemos entender. Ya empezamos a asimilar el idioma. En estos días el primer ministro de Israel presentó su discurso allá en el Congreso y nos sentamos, en el Knesset, y nos sentamos a escucharlo, y con Pili nos causaba curiosidad cómo escuchando el discurso del primer ministro podíamos ya entender muchas palabras que él
estaba expresando. Por demás que él habla también de muchos textos bíblicos. Ustedes saben que él es un hombre de Torá, él es un hombre conocedor de la Torá extensivamente por demás. Pero lo que quiero decir es que asimilamos. Por lo tanto, número 1, dijimos oración. Número 2, adoración. Número 3, Techuvá. Este es un tiempo glorioso de arrepentimiento. Cuando nosotros entramos a un nivel de arrepentimiento, entonces pasamos de ser un Sadik justificado por Adonai para convertirnos en un hombre Tamín. ¿Qué es Tamín? Entonces aquí la palabra Tamín dice que en Noah se encuentra el Sadik justificado, pero también se encuentra un Tamín, que es un hombre de integridad. De integridad. Y la palabra integridad encierra un paquete tremendo de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que vivimos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que nos alimentamos. Cuando Adonai nos llama al caso particular de la comida kosher o la comida kasher, ¿alguno de ustedes tiene dificultad con la comida kasher todavía? ¿Les causa cierta incomodidad dejar de comer algunos productos? ¿Cómo se llama? Bueno, sí, la palabra impuros estuvo bien, sí, esa palabra está bien. Prohibidos o que definitivamente nosotros sabemos que delante de Adonai no los podemos consumir y eventualmente los consumimos. ¿Todavía a alguien le cuesta o no? No, yo creo que aquí estamos bien en ese sentido. Hace unos días yo mencioné, fui al restaurante colombiano, Colombian Food de Gastonia, y fui a comprar unas empanaditas. Probó empanaditas, la hermana Fado probó una empanadita colombiana, un buñuelo que no había probado seguramente, y de pronto hay otra persona solicitando un pedido, y ya esto lo compartí, y cuando le traen una bandeja con unos chicharrones de puerco y puerca, gigantes, carnudos, y los vi y... no, espectaculares. Y en ese momento, pues miré a la persona que hizo el pedido, porque era una cantidad enorme, cantidad de chicharrones, y me quedé mirándolo, y no cabe la menor duda que la comida nos diferencia. Porque el chicharrón que estaba mirando, me refiero al Señor, sí, literalmente me refiero al Señor, era un chicharrón. Yo le vi la cara del Señor y vi su cuerpo y vi la comida y dije, ahora entiendo. No estoy tratando de hacer un mal comentario. Definitivamente la persona se le veía en su físico y en su cuerpo, se le veía que es un comelón de comida impura, para no entrar más al tema. Pero miren lo interesante, pero yo hacía muchos años de mi vida que no veía un chicharrón y esto los vi y dije, uy, esto está como muy rico. Y la persona en integridad, ¿qué hace? Sabemos, porque la palabra en Torah nos enseña que nuestra vieja manera de pensar, nuestra vieja manera de vivir, tiene que hacer un tikkun, tiene que entrar a un cambio. Tenemos que tener una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir. Por eso en este parashá se resalta especialmente al hombre sadik y al hombre tamín. ¿Qué es un hombre sadik y un hombre tamín? Dígalo conmigo, está en el punto 3 allí. Es un hombre de emuná. Es un amén final. Tamín. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos una legítima fe, ¿qué nos muestra Noah? Creo que la conclusión de la parashá Noah es mostrarnos a un hombre de fe, a un hombre de emuná, a un hombre de obediencia, a un hombre de sujeción. Lluvia que cae por 40 días y 40 noches, aguas que fluyen por 150 días, y en todo este proceso sabemos que la oscuridad, la tempestad, la muerte fuera del arca, todo lo que ocurrió, por favor dígalo conmigo, cuando yo estoy en el arca, la gracia de Hashem está conmigo. ¿Qué significa? Que todo lo que haya podido estar ocurriendo fuera del arca, Noah no sabía, Noah no se enteraba. Nada podía venir contra la familia de Noah,
porque Hashem los estaba protegiendo de todo lo que pudiera ocurrir externamente. ¿Cuántas puertas y ventanas tenía el arca? No la de Kentucky, sino la de Noah. Dice que tenía una ventana. ¿De qué tamaño? No, ellos entraron por la puerta, no por las ventanas. No. La ventana era, vamos a decir, de un pie por un pie por un pie. Era algo insignificante. Era extremadamente pequeña. Digamos 20 por 20, gracias. Pero atención, ellos entraron por la puerta, pero había una ventana. ¿Cuál era la función de esa ventana? Que hubiese luz. Dice la palabra que si tan solo con un alfiler, solo con una circunstancia de alfiler, por allí, ¿qué pasa? Luz. ¿Ustedes ven las cortinas? Esas cortinas en esos tejidos que tienen, si ustedes lo observan, son tan diminutos, pero la luz pasa. Esa ventana que está en el arca permite que haya un paso de luz. ¿Pero cuál luz? Estamos hablando de ¿qué luz? ¿La luz solar? ¿La luz del día? Estamos hablando que por esa pequeña ventana, la luz divina, la luz celestial, la luz de Yeshua inunda su presencia en toda la embarcación. ¿Están conmigo? Es decir, ellos ya no tenían problema de que encienda la luz, que apague la luz, porque la iluminación del lugar es la presencia de Adonai. Ahora, esto tráigalo a su mundo personal, espiritual suyo. Si en mi corazón, mis ojos, la ventana del alma, mis ojos reciben la luz de Adonai, ¿qué hace mi vida? Mi vida es iluminada en todo lo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, dice la palabra que cuando la tierra se secó completamente, ¿qué pasó con esa ventana? Cuando digamos que termina el recorrido del diluvio, ¿qué ocurre? Se asienta la embarcación, ¿en dónde? En el monte Ararat. ¿Qué ocurre? Dice que Noah abre esa ventana y envía. ¿Qué envió primero? Un cuervo. ¿Qué pasó con el cuervo? Nunca regresó. ¿Qué envía luego? Una paloma. ¿Y qué pasó con la paloma? ¿Qué trae? ¿Qué trae? La rama de olivo. ¿Qué representa la rama de olivo? Representa vida, representa divinidad, representa que ahora Adonai, a través de esa paloma, que significa, digamos, paz, porque el cuervo representa lo contrario, esa representación, esa tipología de que tú envías un mensaje y pides una respuesta. Cuando nosotros presentamos una oración, ¿qué esperamos? Una respuesta. Nosotros enviamos una petición y la petición que enviamos es un cuervo. ¿Qué ocurre cuando tú envías un cuervo? Pastor, yo no entiendo qué significa un cuervo. Pues que usted está enviándole un mensaje a Adonai y decirle, Dios Padre, bendíceme. Esta mujer que tengo es un dolor de cabeza, por favor me la cambias. Pues ese es un cuervo. O sea, ¿usted cómo le está pidiendo a Dios una cosa como esa? Estoy hablando cualquier cosa, me están captando para que me capten. Nosotros no podemos hacer oraciones incongruentes. Nosotros no podemos hacer oraciones impertinentes. Nosotros no podemos presentarle a Adonai oraciones materialistas, porque normalmente cuando oramos a Adonai para pedirle, Padre, bendíceme con otra casa, con otra finca, con un avión, con un helicóptero, con otro carro, con esto, con lo otro, quiero más, y me aumentes más, y me aumentes más, y nosotros pedimos material. Lo que nos beneficia son cuervos. Adonai, ¿sabes qué tenemos que pedirle? Enviar una paloma. Envíeme a alguien una paloma, Adonai, que considere que es una petición santa. Padre eterno, clamo a ti por nuestros hogares, por mi matrimonio, por mis hijos, por el ministerio. Clamamos a ti, Padre eterno, por la salud de la casa de Israel. Esa paloma va, ¿y qué pasa con ella? Regresa, ¿y qué trae? Un olivo. ¿Y qué es el olivo? ¿Qué representa el olivo? ¿Qué representa el olivo? El aceite de la vida.
el aceite de la unción, el aceite de oliva, representa la presencia del Ruach. La presencia del Ruach HaKodesh está con nosotros. Por eso cuando nosotros suplicamos a Adonai, dice la pastora, nos enseñaba en otro tiempo, por un carril sube la oración, por el otro carril baja la bendición. Si tú envías un cuervo, no esperes que regrese. Padre, te pido por ese hermano de la congregación que no soporto, que te lo lleves a algún lugar porque yo no lo quiero ver ahí. ¿Cómo tú puedes estar enviando cuervos de ese tipo? ¿Me están captando? A veces hacemos peticiones, repito, que son absolutamente incongruentes con la santidad de Hashem. Pero cuando nosotros le clamamos a Él con una petición que viene de lo profundo, es mi corazón. Miren, esta mañana yo recibí un mensaje de mi familia y mi mamita está en una situación muy crítica de salud. Mi hermano me envió un video de ella y yo no lo soporté, yo no lo pude ver. Yo le dije, Pili, por favor, te lo pido, mami, no me pases eso, mami, no puedo. Solo de escucharla en sus quejidos, en su dolor, no puedo siquiera soportarlo. ¿Qué oración yo puedo hacer allí? Le dije, Padre, yo te pido, Padre, que mi mami no sufra más. Por favor, te lo pido, Padre. Ya no más llagas en su cuerpo. Días y años postrada en una cama sin poderse mover, literalmente sin poderse mover. Y yo le digo, Padre, acuérdate de ella. Usted dirá, uy, pero ¿qué clase de hijo es? Soy un hijo que la amo tanto, que sé que ella no merece estar pasando el dolor, lo que está pasando tan terrible en este momento. Y yo le pido a Adonai que tenga misericordia de ella. Y esto no es fácil. Hay oraciones que no son fáciles, pero hay oraciones que cuando nos presentamos en santidad con el Padre y le decimos, Padre, es tu misericordia orando, por favor. Yo sé que si mis hermanos ven esto dirán, ay no, pues qué belleza, pastor. No, hermanos, creo que todos ellos y yo, aunque no hemos hablado del tema, sabemos que el sufrimiento que está pasando es tan fuerte. Tengo a un hermano, mi segundo hermano, tercero, Jairo, sí, es tercer hermano. Cuando estuve en Colombia, yo estaba allí con él y él venía, como todos los días lo hace, y yo le decía, hermanito, ¿qué tengo que hacer? Y me decía, ayúdame a levantarla, vamos a levantarla. Y yo traté de hacerlo lo mejor que pude, levantar a mamita. Y yo veía a él cómo la cambia, cómo la limpia, cómo la baña. Y yo le dije, ay, hermano, no puedo, hermano. No puedo, hermano. Es mi mamita, pero yo no puedo hacer esto, hermano. Perdóname, me dijo, no te preocupes. Salte, déjame, yo termino. Y yo tanto he compartido con ustedes esto, hermanos. ¿Cómo hemos formado a nuestros hijos? Es mi pregunta. Porque saben, mañana, con el paso de los años, cuando probablemente no podamos caminar, movernos, ni siquiera llevar el pan a la boca, ¿quién nos cuidará? ¿Quién? Sino nuestros hijos. ¿Quién nos cuidará? Sino nuestros hijos. Pero si a nuestros hijos no les hemos enseñado el amor, el temor, como el mandamiento dice, cuida a tus padres. Si ni siquiera aprendemos eso y si nuestros hijos ni siquiera aprenden eso, yo siempre me preguntaré, ¿quién nos cuidará mañana? ¿Usted se lo ha preguntado alguna vez? Bendito el Eterno, lo digo para la gloria de Hashem. Tengo a mis hijos, creo que están aquí todos, mis hijos carnales, que nos han dicho siempre, papi, mami, ustedes no se preocupen. Nosotros estamos atentos a ustedes siempre. Yo tengo a mi hijo Sebastián, él todos los días pasa la pastillita, papi. Ya se tomó la pastilla. No tengo que tomar pastilla. Tómese una, papi. Él vive pendiente que esté la agüita, que esté la pastilla. Dígalo conmigo. La familia Adonai nos mostró en el arca que Noah
su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Tuvieron que compartir durante este tiempo juntos, desarrollar sus trabajos, todo lo que tenían que hacer dentro del arca, porque iban a ser los descendientes de la humanidad entera, de toda la humanidad. Nosotros como familia en el arca de Yeshua somos los descendientes para todas las generaciones que han de venir. Nuestros nietos, bisnietos, tataranietos y toda la comunidad dependerá de lo que hoy nosotros formemos en ellos. ¿Están conmigo? Es interesante que en esta parashá del día de hoy, en el capítulo 6 y en el verso 11, solo lo voy a mencionar porque vi que lo estaban mencionando esta mañana los varones Kadosh por allí. Dice: y se corrompió la tierra delante de Adonai, y estaba la tierra llena de violencia. Tenemos la gráfica, violencia. Esa palabra violencia, creo que entre otras cosas no la coloqué. ¿Sí está? ¿Dónde está? ¿Abajo? ¿En qué parte? ¿Dónde está? Ah, sí, gracias. Excelente, gracias, sí. Violencia, la palabra en español, la palabra en hebreo allí es jamás. ¿Les suena ese nombre jamás? Por favor, por favor, por favor. Y ese nombre significa violencia, pero más que violencia significa maldad. Y el texto nos dice en el verso 11: y se corrompió la tierra delante de Adonai, y estaba la tierra llena de jamás. Terrorismo, violencia, maldad, perversión, muerte. Muerte. Es impresionante cómo en algunas ocasiones hemos visto las fotografías de estos líderes, de estos tipos de personas con niños de 3, 5, 7 años, celebrando la muerte de los soldados de Israel y colocándole a esos niños de 3, 4, 5 años armas y formándolos en el crecimiento, porque para ellos la formación que se les da es: si matas a alguien de Israel, está siendo bendecido. Esa mentalidad del tiempo de Noa es la mentalidad que vemos aquí en el tiempo del día de hoy. Estamos viviendo exactamente las mismas situaciones. Es decir, que ese Mabul trajo como característica, dígalo conmigo, purificar la tierra. Ese era el propósito de Adonai, purificar la tierra, quitarnos el pensamiento de la perversión, de la maldad de continuo, y entender que Hashem nos llama en la purificación a una nueva manera de pensar y a una nueva manera de vivir. Cuando nosotros entendemos la misericordia de Adonai, pregunto, ¿para el tiempo de Noah existía la Torá? ¿La Torá? ¿Cuándo aparece la Torá? Hasta que lleguemos a Éxodo. Hasta que el pueblo de Israel camine por sus 42 estaciones y lleguen ¿a dónde? Al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí recibirán la Torá. Entonces, ¿cómo se regía el pueblo? Bueno, usualmente se han llamado como las leyes noágicas. Vean el libro de Bereshit en el capítulo 9. Bendijo Adonai a Noé y a sus hijos y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Qué estamos mirando aquí? Aquí hay ordenanzas, aquí hay mandamientos, aquí hay un tiempo que no es la Torá, pero que digamos son las leyes que Adonai le entrega a Noah. Solamente tengámoslo allí, porque es que con eso de las leyes noágicas tenemos un problema. Los hermanos de Judá consideran que nosotros cuando estudiamos Torá debemos cumplir las leyes noágicas, pero es que a ellos se les olvida que nosotros somos pueblo injertado en el olivo. Por lo tanto, las leyes noágicas
son solamente una mención de leyes que Adonai le entregó en su momento a Noah, y entre ellas vimos estas, ya las conocemos. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal le demandaré, y de mano del hombre, de la mano del varón, su hermano derramaré la vida de hombre. Es decir, no matarás, no robarás, las leyes que conocemos, repito, como las famosas leyes noágicas. Esas leyes: no blasfemar, respetar al Creador, no robar, no asesinar, no comer carne de animal vivo, no causarle sufrimiento, establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes, es lo que Noah nos enseña en este parashá, el cumplimiento de esas ordenanzas. Ahora, quiero resaltar una palabra en este estudio de Noah. ¿Quién recuerda qué significa la palabra ibodedut? Miren lo interesante. Esa no era. 6 meses, no, ella sí ya tiene. Ella es de aquí, sí. Entonces, grábense la palabra hipodedú. Todos estamos conectados con la palabra hipodedú. Oye, nunca había escrito la palabra hipodedú en hebreo. Hoy por primera vez lo hago. ¿Sí la ven? Oiga, esa hipodedú yo nunca me imaginé que se escribiera tan largo. Miren, se escribe Hey, Tab, Bet, Bat, Dale, Dale, Bat, Tab. Es una palabra con muchas letras hebreas como tal. Sumadas entre sí suman 913, y sumadas entre sí nos da 13. ¿Y 13 qué es? Ahava. Y 13 sumado entre sí, ¿cuánto es? 4. ¿Y 4 es? ¿Y qué es Dalet? Muy bien. Me encantan las respuestas porque veo que mi sistema pedagógico va funcionando. Puerta. Todo hipodedú representa un tiempo personal de oración. Y 8 significa nuevo comienzo. Pero déjenme llegar. Pastor, ¿y el 8 qué significa? Hecho. Ay, ahora entiendo al profesor Girafales. Entonces, ¿qué ocurre? Por favor, dígalo conmigo. Cuando la familia de Noah sube a la barca o al arca, ¿qué pueden hacer durante todos estos 150 días, entre todas las labores que tienen que hacer del mantenimiento, el cuidado y demás? ¿Qué tienen que hacer? Orar. Orar, dígalo conmigo. Hipodedut. ¿Qué es hipodedut? Y la palabra hipodedut significa, creo que lo escribí allí, significa solo. Hipodedut significa esa palabra, aislamiento. ¿Cómo es aislarte? Cuando tú estás en casa, ¿sabe? Nosotros en casa con la pastora Pili nos aislamos mucho. Sí, yo no sé si tú nos has dado cuenta, pero yo sí. Ella se ubica en su oficina de grabación durante todo el día, all time, en su oficina de grabación. Yo estoy en otra oficina, all time. Entonces yo por allá paso, ¿estás bien? ¿Un cafecito? Ay, sí, un cafecito. Bueno, con mucho gusto, un cafecito. Y por ahí a las 3 de la tarde regreso y me dice, ¿estás bien? Le digo, ¿y almuercito? A las 12, no, a las 12 en punto, sí, a las 12 pregunto y a las 2 está el almuerzo. Ella está, yo no sé cómo las mujeres hacen, ella está pendiente de esto, está pendiente de esta, y está el almuerzo. Nos sentamos a almorzar los dos y cada uno para su rincón, a su trabajo. Aislamiento, pero atención, el aislamiento hipodedut es para que nosotros entremos, voy a decirlo entre comillas, en soledad, no en soledad de vacío, sino a solas con el Padre. En hipodedut estamos solos con Hashem. Por favor, dígalo conmigo. Entro a mi arca, estoy en hipodedut y mi hipodedut es a solas con Hashem. Y cuando estoy a solas con Hashem, entonces entro a un nivel de intimidad y de oración con el Padre, de tal manera que mis inquietudes, mis dificultades, mis adversidades, mis batallas, cualquiera que sea, yo se la puedo presentar a Él y Él me da respuestas. ¿Por qué no encontramos respuestas a muchas de las cosas que nosotros pasamos? Porque no pasamos por hipodedut. Nosotros nos hemos vuelto, para orar nos volvemos religiosos.
Oramos, Padre, bendícenos, Padre Santo, aleluya, amén, ya fin, nos fuimos. No, hermanos, necesitamos hipodedut. Miren, hermanos, no lo tomen a mal, yo lo digo porque hago esto y lo vivo y tengo esta experiencia. A mí me encanta cuando tengo mi máquina, está ahora un poco mal la máquina de cortar pasto, pero cuando corto mi yarda o la yarda de la casa, yo me subo a ese tractor, me coloco unos audífonos, empiezo a cortar la yarda y estoy en un tiempo de oración con el Eterno. Hablándole al Eterno, Padre tal cosa, Padre esto, Padre allá, por favor en esto, dirígenos en esto, ayúdanos en esto, Padre, 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 Padre. Y empieza uno a tener un nivel de hipodedut tan extraordinario que, repito, se los he dicho en tantas ocasiones, ustedes lo hacen cuando están en sus vehículos. Yo creo que uno de los mejores lugares para el hipodedut en el caso de América es el carro, hermanos. Ustedes viajan, el hermano Javi viaja 7, 8 horas, en esta semana creo que estuvo viajando a Virginia. Cuando ustedes viajan, bueno, todos los que salen en sus viajes, aprovechen ese momento que usted tiene una oportunidad de ir en su vehículo, está concentrado en carretera, pero vaya con su oración, vaya meditando, medite en la palabra, medite en el parachá de la semana, medite en lo que está viviendo, medite en lo que la enseñanza dio, esté meditando y el Eterno le estará hablando y le estará diciendo, hijo, tienes esto, camina en esto, busca esto, trabaja en esto, proyecta en esto, maneja esto, arregla esto. Adonai nos está hablando en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Entonces Adonai nos envía un arco iris, el Keshet, para representar a través de la luz que nunca jamás provocará una destrucción sobre la tierra. ¿Están conmigo? Yo tengo la calidad de la promesa de Hashem, que si como familia, por favor repito, como familia nosotros tenemos tiempos de hipodedut y de manera individual en el hipodedut individual y como familia en hipodedut congregacional, sé que Adonai nos está llamando a muchos tiempos de techuvá, dígalo conmigo, de arrepentimiento. Usted dirá, pero pastor, ¿de qué tengo que arrepentirme? Todos los días tenemos que arrepentirnos de algo. Todos los días tenemos que arrepentirnos de algo. Todos los días estamos expuestos. Todos los días estamos en el control o nos descontrolamos. Todos los días necesitamos tener un tiempo permanente de arrepentimiento, de arrepentimiento, de arrepentimiento. Y no es que es por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Es hablar con Dios, mencionarle a Adonai y decirle, Padre, yo sé que he sido difícil en esto, he sido difícil en lo otro. Trata conmigo, Padre, dirígeme en esto y permíteme cambiar mi manera de pensar y permíteme entrar a mi embarcación y permite que el diluvio, ¿cuál es el diluvio? Todo lo que está ocurriendo sobre la faz de la tierra, las guerras, los conflictos, los gobiernos, las políticas, los sistemas, la migración, el desempleo, la economía, las crisis, la salud, todo eso, cuando nosotros estamos en el arca, dígalo conmigo, no me tocará. Mientras la familia de Noah permaneció en su embarcación, ninguna cosa formada de afuera del arca los pudo tocar, ni dentro del arca. ¿Estamos bien? Por lo tanto, mi arca metafóricamente también representa mi tiempo de oración y también representa el poder de mi palabra. Por favor, pregunto, nadie me conteste, solo pregunto. Durante esta jornada de semana que termina, la Parashá Noaj, ¿pronunciaste con tu boca alguna palabra inapropiada, indecente? No voy a decir vulgar, pero prácticamente. Quiero decir palabra de mentira, palabra de blasfemia, palabra de crítica, palabra de murmuración. ¿Alguien en algún momento soltó esta semana una palabra que nunca debió haber soltado? Sí, todos los días se nos chispotean, dirían en alguna parte, palabras que nunca debimos haber dicho. Y entonces llega este momento en el que nuestra palabra, nuestro idioma, nuestro vocabulario, la manera de hablar, nuestra manera de tefilá, nuestra manera de oración, nos dicen que es el tiempo de cambiar esa manera de formar, esa manera de pensar, esa manera de vivir. ¿Y cómo lo hacemos? Manejando adecuadamente nuestro lenguaje. Usted está rodeado en su empresa, en sus trabajos. Eso sí me gustaría saber. ¿Usted alrededor de su trabajo tiene gente vulgar que está a su alrededor? Sí, ¿verdad que sí? Miren, tenemos que mantener nuestros oídos cerrados al mundo, hermanos. Al mundo.
Yo solo pasaron 8 meses de un trabajo en construcción en la ciudad de Charlotte y rodeado de personas tanto americanas como hispanas, como vietnamitas, habían personas de muchas nacionalidades. Pero de todos los que habían allí, con todo el respeto de ustedes, amados hermanos, no se me ofendan, latinoamericanos, yo no sé si los americanos serán igual de vulgares, no sé, realmente no sé. Ustedes quienes trabajan con americanos y hablan buen inglés saben si son vulgares o no. Yo lo digo por la comunidad latina, escuchaba tanta vulgaridad en esos pasillos, en ese trabajo, toda la gente vulgar, perversa. Y para eso tenemos el hipodedú, para decirle: Padre, purifica mis oídos, purifica mis ojos, purifica mi mente. Esa es el arca en la cual estamos caminando, y guardados en el arca, ninguna mentira del adversario nos podrá afectar y ninguna mentira del adversario nos tendrá que tocar. ¿Están conmigo? Vamos a ir cerrando en un solo punto final. Veamos, por favor, acompáñenme un momento al libro de Bereshit, capítulo 7, y cerremos en el verso 16, 7:16. Léalo conmigo, dice la palabra. 7:16. Dice: y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como lo había ordenado Dios, y Adonai cerró la puerta. ¿Por qué es tan relevante e importante este texto? Porque una vez Adonai cierra la puerta del arca, nadie más podrá subir. ¿Y qué más dice el texto? Dice que subieron en género masculino y femenino. No hay otra opción, no había otra posibilidad. ¿Por qué? Porque el propósito de Adonai es un propósito elevado, en que ahora una familia compuesta por papá, mamá, hijos, nuera, como familia, salgan a un lugar de purificación, y cuando ellos salen del arca a la tierra firme, ¿qué ven sus ojos? Ustedes se han preguntado, cuando ellos salieron del arca, ¿qué vieron? A ver, ¿qué vieron? Piensen por un momento la escena. Pero un momento, recuerden que hay un diluvio. La tierra fue totalmente sepultada en agua. Dice por allí un midrash que la única parte donde no se inundó fue la tierra santa. Pero no voy a hacer alusión a eso, solo lo menciono. Pero la tierra está completamente inundada. ¿Qué significa inundación? A ver, voy a ponerlo de esta manera para cerrar. Los noticieros nos anuncian: viene el huracán, ¿no? ¿Cómo se llama? El tornado, no, los huracanes, ¿no? Dicen las noticias, estamos en tiempo de huracanes. Viene el huracán Melissa. Ay, no, Melissa no, dice no. Ah, perdón, hermano, no. Que el hermano dice: yo la tengo aquí. Bueno, entonces ustedes que están informados, viene el huracán Melissa. Ahorita viene el Melissa. ¿Me llaman? No. Viene el huracán Melissa. Ese huracán viene nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 5 y crece. Y si el huracán llega a las costas, hablemos de la Florida, donde típicamente entran los huracanes, con una intensidad tan alta, ¿qué ocurre? Hay una devastación total, destrucción, catástrofe. Pero ¿qué más en medio de la catástrofe? Muerte. Hay muerte. Entonces preguntémonos, hay un diluvio en toda la tierra, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos? ¿Destrucción? Pues imagínense que no. Cuando la embarcación toca tierra en el Ararat, inmediatamente sale la familia purificada. ¿Qué pasó con la tierra? La tierra se purificó. Entonces empieza el verde, empieza las plantas a producir, al punto de que ¿qué hizo Noah cuando vio? ¿Qué se levantó cuando no? ¿Qué hizo Noah? ¿Sembró qué? Empezó a cultivar lo que había en la purificación y sembró. Y luego de las uvas, ¿qué hizo? Preparó vino. ¿Y qué más hizo? No, pero eso tiene un proceso. Se fermentó, y luego de que se fermentó, dijo Lejaim, celebremos por la vida.
Y vino, ¿qué pasó? Y vino la embriaguez. Observen, ahí viene otra historia que no vamos a entrar y fue la deshonra de Abraham por parte de su hijo. ¿Recuerdan? Perdón, de Noé, gracias, discúlpeme. Viene ese tiempo de la deshonra, pero ocurren, cuando nosotros estamos en el arca, por favor, los invito, entremos al arca. Cada momento de su vida, como familia, como hogar, como matrimonio, hermanos, con sus hijos, al arca. En Yeshua, al arca. Crisis económica, una dificultad, al arca. Crisis económica en el matrimonio, al arca. Crisis económica en tu manera de pensar, en tu manera de vivir, al arca. Porque una vez nosotros pasamos por el hipodedut, la tefilá, el tikún, el tiempo de adoración, el tiempo de la palabra, el arca, dígalo conmigo, es mi palabra. Esta es mi palabra, esta es mi arca. Y Adonai me está diciendo, estemos en pie. Adonai nos está diciendo, tomemos nuestra arca. La palabra es la embarcación a la cual nosotros debemos subir permanentemente. Enfoquémonos. Hermanos, hoy, esta mañana, por alguna razón, nos estaba dando el proceso de la oración, el estudio de la Torá. Vimos una pequeña situación ahí. ¿Vieron la transmisión esta mañana de la Torá? Los que la pudieron ver, bendito el Eterno. Pero ¿qué ocurre si la Torá no se puede, si el programa de Torá no pudo salir, la lectura de la mañana no sale? Entonces no la leemos. Hermanos, nosotros no nos podemos quedar sin la lectura de la Torá cada semana. Cada día hay un estudio de Aliyá que tenemos que hacer. Por favor, suba al arca, estudie la Aliyá, estudie la Aliyá, estudie la Aliyá, estudie la Aliyá. Y llegamos al día de Shabbat y usted tiene toda la Aliyá en su cabeza, en su corazón, y está transformada su vida y está purificada su vida. Y entonces salimos de la embarcación, nos plantamos en el Ararat y sabemos que somos una nueva generación y que en nosotros empezaremos una nueva vida para cambiar las ciudades, las naciones y cambiar a mucha gente que nos rodea, que están esperando que nosotros les llevemos una palabra de bendición. Abacadosh, te damos gracias. Que de nuestra boca, Padre eterno, no brote el lashon hará. Que de nuestra boca, Padre, no soltemos inapropiadas palabras de juzgamiento o palabras inapropiadas hacia otras personas, aún de nuestra propia comunidad de la fe en las naciones, Padre. Bendice la casa de Israel en todas las naciones. Oramos y clamamos, Padre eterno, por la paz de Jerusalén. Oramos y clamamos, Padre, para que esta enseñanza gloriosa de Noah nos llene cada día más, en el que no vivamos en nuestra vida y en nuestra naturaleza pecaminosa, sino que podamos vivir en la sabiduría y en el entendimiento de tus propósitos, de tu misbot, de tus ordenanzas. Cambia, Padre, transforma cualquier circunstancia de nuestra vida que hoy necesite ser tratada. Llénanos por el poder de tu Ruach, porque fuimos creados a imagen y semejanza, y dice tu palabra que hubo soplo de vida del poder del Ruach HaKodesh sobre nosotros. Por lo tanto, la diferencia que hiciste en tu creación fue crear animales que cubrieran la tierra en género, macho, varón y hembra, masculino, femenino. Pero al hombre y a la mujer los formaste del polvo de la tierra, Padre eterno, y nos diste el soplo de vida para que podamos discernir el entendimiento entre el bien y el mal. Y aún así, Padre, nuestros primeros padres fueron llevados y tentados por la maldad. Pero en medio de todo, Padre, tuviste misericordia y los cubriste. Y en medio de todo, aunque salieron de la bendición del Edén, en medio de todo, Padre, tú nos traes a ser justificados y redimidos a través de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Padre eterno, gracias por Israel Casa Integral Cherryville. Gracias por Israel Casa Integral en las naciones. Gracias por cada pastor, por cada familia pastoral, por cada uno de mis hermanos hoy aquí presentes, y para que todos unidos, caminando en nuestra emuná, en nuestro tikún, en nuestro techuvá, podamos ver la grandeza de tu creación. En el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias. Amén.